Muchas gracias, mi querida Mónica. Gracias por darle ese sí a Cristo Jesús, el sí de poder abrir tu corazón, tu vida y que nos compartas parte de tu vivencia y lo que Dios ha hecho en ti. Gracias por dar ese sí. No, gracias a ti. Así que vamos a dar inicio para que ya ustedes empiecen a conocer este bello testimonio. Así que vamos a ir directos a las preguntas. ¿Quién es Mónica Esparza Patiño? Bueno, yo soy una chica normal, ¿no? Soy madre de familia, estoy casada, ya voy a cumplir el próximo año 20 años de casada, felizmente casada, y siempre he sido católica, como te he comentado, ¿no? Nací en un hogar católico, incluso el día de mi nacimiento hubo un milagro, porque mi mamá me cuenta que cuando nací hubo como complicaciones en el parto y ella le pidió a la Virgen del Carmen que me salvara, porque estaba como ahorcada con el cordón umbilical, o sea, todos estaban preocupados. Y por eso me llamo Mónica de Carmen, ¿no? Esparza Patiño. Y bueno, nací en Lima, Perú, crecí en un hogar católico, fui a un colegio católico del Sagrado Corazón, Sofiano, y bueno, siempre me inculcaron los valores católicos, ¿no? El amor a Dios a través de las manos de la Virgen María, Mater Admirabilis, que es la Virgen de mi colegio. Y bueno, a los 7 años yo sufrí de una neumonía, y eso fue horrible porque yo era chiquita, y me acuerdo que mi padrino me había regalado un crucifijo. Entonces yo tenía mi cruz ahí en mi cuarto y me acuerdo que yo me aferraba a Jesús, ¿no? Para ponerme bien y qué sé, y tan chiquita, ¿no? Me ponía a orar. Y bueno, Jesús me salvó de la neumonía, crecí y a los 9 años hice mi primera comunión. Y también a la hora que recibo la hostia, recuerdo que yo me quedé pero con los ojos cerrados y sintiendo el amor inmensurable de Dios. Y cuando los abro después un ratito veo que todas las niñas ya se habían sentado en su sitio y yo seguía ahí, ¿no? Felicísima de estar con Dios, de haberlo recibido. Entonces sentía como que yo tenía mucha cercanía a Jesús, pero desde pequeña, ¿no? Incluso mis amigas me decían que yo parecía monja, ¿no? Porque era muy así, muy de Dios, siempre hablaba de Dios, siempre trataba de ayudar a todo el mundo y qué sé yo. Entonces, terminó el colegio ya y ahí iba a ingresar a la universidad, pero a los 17 años sí sufrí bastante porque falleció mi abuelita, que vivía con nosotros. Entonces, en esa época como que empecé a sentir una tristeza que yo nunca había sentido, ¿no? Como dicen algunos, entrar en un túnel oscuro, una cosa así. Pero la gente no se da cuenta, porque yo soy muy así, muy alegre, muy... Piensa que, wow, qué Moniquita Esparza felicidad, incluso me decían mis amigos. Pero yo sí sentía así como que no me sentía así como del todo feliz, ¿no? Por lo que había pasado. Pero bueno, igual entré a la universidad, ¿no? Trataba de acercarme a Dios porque mi universidad también era católica, iba a la iglesia incluso a rezar, ¿no? A veces entre horarios que me quedaba en la universidad. Pero no había tenido enamorado, o sea, un novio en toda mi vida. Había salido, creo que sí, con amigos, pero yo siempre me preguntaba si eso era lo que quería Dios de mi vida, ¿no? Que me case o si siempre me llamaba el lado de ser algo, de repente monja, ¿no? Porque como no había conocido el Claro, amor. Y resulta pues que a los 23 años yo soñé con la Virgen María y que estaba con el niño Dios que lo cargaba y en mi sueño la Virgen me daba al niño. Entonces yo ese sueño se lo conté a mi mamá, se lo conté a mis hermanas, a todo el mundo, ¿no? Entonces cuando mi mamá lo contaba en el colegio, porque mi hermana menor todavía sigue en el colegio, las monjitas le decían, ah, entonces va a ser monja, le decían, ¿no? Entonces justo me encontré con una amiga de mi colegio que era monja. O sea, mi claro. mamá se encontró con ella, diré, y le pidió que yo vaya a visitarla cuando le contó el cuento del sueño. Y fui al convento, conocí a las monjitas, me encantó, no me contaban su vida, cómo ayudaban a la gente necesitada, cómo rezaban el rosario, uy, me encantó. Pero cuando yo a la capilla y oremos, entonces me puse a orar y yo le pedí a Jesús que me mandara una señal y le dije, Jesús, si tú quieres que yo me quede, porque yo estaba estudiando en la universidad, ¿no? Si tú quieres que yo me quede, que renuncie a todo, bueno, hoy día tú me mandas una señal. Y en la noche apareció mi prima de la nada y me pidió que la acompañara a una reunión y bueno, fui y ahí conocí a mi esposo. Entonces me di cuenta que los planes de Dios eran otros, ¿no?
Y bueno, me casé, tuve 2 hijas y para quedarme con mis hijas decidí dejar mi carrera, que había estudiado como casi 7 años, ¿no? Derecho, o sea, yo era abogada, y dedicarme a lo que me gustaba desde niña, que era escribir, y me volví escritora. Y empecé a hacerle cuentos como para mis hijas, porque veía que los cuentos que habían eran como de brujas, de monstruos y cosas negativas, y yo quería que sean cuentos bonitos, que les dejan un mensaje para sus vidas, qué sé yo. Y entonces empecé a escribirles cuentos a mis hijas, y cuando se los mostraba a las personas, todo el mundo les encantaba, entonces los empecé a presentar en las editoriales, y de pronto me empezaron a publicar mis libros, mis cuentos, y también hago libros de autoayuda. Oh, Y, perfecto. ajá, y bueno, fui avanzando con los libros, ¿no? Criando a mis hijas. Y a los 30 años, tuve que también trabajar porque no me alcanzaba tampoco con todo lo que teníamos, los gastos que teníamos con mi esposo. Entonces estaba trabajando, pero empecé a trabajar demasiado y también me enfermé, también de los bronquios, se me cerró el pecho, pero horrible, de tanto trabajar. Y terminé en el hospital con oxígeno, padre querido Elmer. Y bueno, entonces cuando estaba ahí en el hospital y los médicos mismos no sabían cómo hacer para que ya vuelva a respirar, ¿no? No me lo podían quitar el oxígeno porque me faltaba el aire. Entonces yo le decía a mi esposo que no se preocupara, le decía, porque él andaba todo angustiado y le decía, no te preocupes, yo sé que la Virgen me va a salvar, yo sé que Jesús me va a salvar, tú ni te preocupes. Pero ya empezaba a pasar el tiempo, ya los días, las semanas, ya como que angustiaba, ¿no? Claro. Entonces, yo en una de esas tuve un sueño y me vi en un desierto iluminado y hermoso. Yo estaba vestida de blanco y en el cerro más alto estaba Jesús con, con un manto rojo. Entonces yo iba caminando, pero lentito, lentito, pero estaba feliz de verlo, ¿no? Entonces caminaba hacia él. Él, cuando llego donde está él, él me abraza, me cubre con su manto y cuando me abrazó como que todo el dolor que yo había sentido, la angustia, ¿no? La tristeza de estar así en esa situación, en la enfermedad, como que desapareció y de pronto él me voltea en el sueño y hace así con su mano y me enseña un sol radiante, pero increíble, que yo nunca había visto, que no es el sol como vemos nosotros, sino era más hermoso y de otros colores que yo no he visto, ¿no? Era increíble y me desperté. Y cuando me desperté, yo le dije a mi esposo, porque estaba a mi lado y no se iba, siempre estaba a mi costado, le dije, el Señor me va a salvar, no te preocupes, yo voy a empezar a sanar pronto. Y ahí nomás, por el día de la Virgen Inmaculada, ya me quitaron el respirador. De milagro, padre. Pues qué impactante, ¿no? Porque esa formación que tú has recibido desde chica, como que también